parecida, pero mejor. Quedan magníficamente. Somos los mejores. Y vamos. Sin máscara, incluso. Venga, nos vemos. No somos mucho más, ¿no? Empezamos. Vale. ¿Hay para pasar las diapos? En verdad somos muchísimas al rato. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Os voy a presentar un caso de un trasplantado que tuvimos en 2021 y recién llegada aquí, pero que nos pareció muy interesante y bueno, que por suerte evolucionó bien y a ver qué os parece. Vale, es un señor de 70 años, un varón hipertenso, con una enfermedad renal crónica por una glomerulonefritis focal segmentaria que recibió un trasplante de donante cadáver de 2019. ¿Vale? Era un paciente de alto riesgo inmunológico, es decir, tenía anticuerpos contra el donante y entonces recibió una inducción con globulina antitimocítica, que sabéis que es una deplectora linfocitaria muy importante, y con prednisona y tacrolimus. ¿Vale? Posteriormente se quedó con una disfunción ligera del injerto con unas CREAs de 1,5-2 y llevaba esta inmunosupresión habitual, que es la pauta estándar en los trasplantados: prednisona, micofenolato y tacrolimus. ¿Vale? Un señor de 70 años independiente, sin deterioro, vida normal. Entonces, acudió al hospital de Mataró, era septiembre de 2021, 2 años post trasplante, ¿vale? Por un cuadro de fiebre, 104 días de evolución, una tos productiva con moco amarillento y diarreas de 4 días, ¿vale? Con postración y mal estado general. Cuando lo ven en Mataró, pues lo ven normotenso, normocárdico y con necesidades de oxígeno con gafitas y un poco febricular, destacando unos crepitantes en los campos superiores izquierdos, ¿vale? El abdomen estaba ligeramente distendido, pero no le dolía y no había tampoco signos de abdomen agudo, ¿vale? Le hacen una analítica ahí en Mataró y ven que tiene unos leucos normales, pero sí que llamaba la atención pues un aumento de los reactantes de fase aguda, con fibrinógeno alto y PCR de 300. Entonces le hacen una radiografía y en la radiografía pues aparece, ¿no?, un infiltrado pseudonodular a nivel del lóbulo superior izquierdo que protuye con la cisura mayor, ¿no? Entonces en Mataró le amplían un poco el estudio con antigenurias que son negativas para neumococo y legionela, unos hemocultivos y bueno, el placado abdomen que era normal. Entonces lo orientan como una neumonía asociada a un cuadro diarreico, pero bueno, nos lo trasladan por ser trasplantado y por ser un paciente de alto riesgo y nos llegan a ambulancia, ¿vale? Entonces aquí en Can Ruti lo recibimos, estaba hemodinámicamente estable, le ampliamos un poco el estudio, se le cursaron 2 PCRs de CMV que fueron negativas, un antígeno de galactomannan en el suero que también fue negativo, se le repitieron las antigenurias, las toxinas también fueron negativas y se amplió un poco el estudio de la neumonía con serologías de atípicas, ¿vale? También se amplió un poco a Leishmania, Echinococcus, que todo fue negativo. Entonces se le acabó haciendo un TAC y en el TAC, bueno, se observó pues un área de opacidad nodular con aire en su interior y algo desestructurada que les parecía que podía ser compatible con un absceso pulmonar, ¿vale? Entonces, antes de seguir, pues, porque si no ya os daría un poquito la solución, me gustaría hacer un poquito el diagnóstico diferencial así básico con vosotros. En un paciente trasplantado con un posible acceso pulmonar y un cuadro diarreico asociado, pues eso es lo que yo más o menos me plantearía como diagnóstico diferencial. ¿No? El acceso pues, podría ser por un aureus, por gérmenes anaerobios o bien por unas pseudomonas. O bien, por ejemplo, también me plantearía una posible tuberculosis, ¿no? Un señor que igual no tenía ni IGRAS previos al trasplante, con afectación intestinal o pulmonar, o una neumonía atípica, aunque radiológicamente tampoco sería lo que más cuadraría, ¿no?
o ya algo un poco más selectivo de los inmunosuprimidos, como nanocardia o actinomices, o pneumococos granulosos con afectación pulmonar. La aspergilosis también podría cuadrar, sin embargo, bueno, no estaba neutropénico, pero sí que 2 años post-trasplante pues, entraría dentro del diagnóstico diferencial. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Tumoral también podría ser. Tumoral, ¿no? Una neopulmonar accesificada o ya algo tipo, no lo he puesto aquí, pero ¿no? Autoinmune, un Wegener o alguna otra vasculitis, ¿no? Los procesos pulmonares siempre están en contexto de una bacteria en endocarditis o crees que es un proceso pulmonar aislado? Nos planteamos la endocarditis, de hecho también se le hizo un ecocardio, pero al ser una lesión única Ya, no te... era poco probable. De todas maneras se le cursaron unos hemocultivos. Vale. Vale. Y que fueron positivos, seguramente. Entonces, estos hemocultivos, ataque de abdomen no se le hizo porque se quedó sin diarreas, ¿vale? Pero, ¿se quedó sin diarreas? Sí, se quedó sin diarreas espontáneamente, Vale. ¿vale? ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Eso no puede ser un infarto pulmonar, ¿no? Porque... Podría ser un infarto pulmonar, pero sería No. más periférico. Sí, más ¿no? periférico, no sé, sí. Y la fiebre. Sí. Bueno, entonces nos avisan de Mataró porque le crece una pseudomonas aeruginosa en los hemocultivos. Y esta pseudomonas tiene la característica que es con resistencia intermedia a los carbapenems. Allí se había iniciado tratamiento con meropenem, entonces nos avisaron rápidamente para cambiarle de antibioterapia a pipertazo o una cefalosporina antiseudomónica. Entonces, posteriormente el paciente empezó a presentar estos nódulos, ¿vale? Unos nódulos que eran dolorosos, que eran múltiples y que aparecieron en un intervalo de 24-48 horas. Le aparecieron sobre todo en zonas declives, en el abdomen, ¿vale? Y también a nivel glúteo y a nivel inguinal, ¿vale? Y aquí detrás también. Entonces, asociado, ¿no? Un poco a la bacteriemia por pseudomonas, nos planteamos que pudiera tener un eczema gangrenoso y se le acabó haciendo un punch cutáneo que, describía eso, edema, vasos dilatados, un infiltrado, es que no podía tener la foto porque no encontré a la patóloga, pero básicamente era un infiltrado de neutrófilos perivascular compatible con una infección aguda acompañada de algunos eosinófilos. Y el cultivo de ello también fue positivo para pseudomonas. Además, el cultivo de esputo fue positivo, ¿vale? Y el coprocultivo también mostró un desplazamiento de la flora normal con un crecimiento secundario de pseudomonas. Entonces se orientó básicamente como una infección invasiva por pseudomonas, con una afectación inicialmente pulmonar probablemente, aunque era difícil de distinguir si pulmonar o digestiva, pero por la clínica y por los hallazgos del TAC nos inclinamos a que el foco primario era el pulmonar y luego hizo la bacteriemia con la afectación secundaria cutánea, digestiva y diseminada. Entonces, quería repasar un poquito la bacteriemia por pseudomonas en trasplantados, en general las bacteriemias, porque es una patología de alta mortalidad y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? En general las bacteriemias en los trasplantados, un 30% de los trasplantados suele tener una bacteriemia a lo largo de su vida, ¿vale? Y representa una alta mortalidad, en torno al 20-30%. La mayoría de estas bacteriemias ahora son por VGNs. Antes no, antes eran por gram positivos, pero la reducción por los equipos de control de infección, de la colocación de catéteres, sondas, etcétera, ha dado paso que ahora la mayoría sean por VGNs. Y de ellas, las pseudomonas ocupan un 8-15% de todas las bacteriemias. La prevalencia de pseudomonas resistentes a carbapenémicos es cada vez mayor, ¿vale? Sobre todo en los trasplantados, ya que, pues, como sabéis, pues han recibido múltiples antibioterapias previas, algunos vienen de un trasplante previo, tienen alto contacto con el ambiente hospitalario y, por tanto, están más predispuestos a tener resistencias a carbapenémicos.
os he traído un estudio que es de la doctora Herrera, del Clinic, que recién acaba de salir, ¿vale? Que ella básicamente recogió de 2009 a 2019, a lo largo de 10 años, todas las bacteriemias que habían tenido pues, pseudomonas en el Clinic, que recogieron más de 1000, y de ellas unos 200 eran trasplantados. ¿Vale? Y vamos a ver un poquito los resultados del estudio. Ella lo que vio es que básicamente tenían una mortalidad del 20% y sobre todo un dato alarmante es que un 30% recibía un antibiótico empírico que era incorrecto, ¿vale? Cuando, bueno, aquí veis en esta gráfica que la incidencia de Pseudomonas resistente a carbapenems ha aumentado mucho en los últimos años, pero es verdad que ya desde 2011-2015 esta incidencia se ha estabilizado, probablemente también a los programas PROA y a los equipos de control de infección, ¿vale? Entonces, ahora la incidencia se mantiene en torno a un 30%. ¿Qué factores predictivos de mortalidad tenemos de pseudomonas? Pues los que se han demostrado son la patología hematológica previa, en fiebre neutropénica, sobre todo, en los pacientes que llevan catéteres urinarios o los que se presentan con un shock séptico al inicio. Y luego, pues que tengan un foco de alto riesgo, que sea, pues, sobre todo pulmonar o abdominal. En trasplantados, lo que vieron en las bacterias por pseudomonas es que los pacientes eran diabéticos, eran más jóvenes que la población general y que tenían sobre todo más porcentaje de infecciones urinarias. Sin embargo, la mortalidad en sí no se pudo, o sea, la mortalidad asociada a las pseudomonas resistentes a carbapenems no se pudo demostrar directamente, pero sí que se demostró que cuando tenían una infección con una pseudomona resistente a carbapenems tenían muchísima más morbilidad que los pacientes que no tenían pseudomonas resistentes a carbapenems, ¿vale? Aquí tenéis básicamente la tabla comparativa de los pacientes que recogieron trasplantados y no trasplantados, ¿vale? Y lo que vieron eso, pues lo que os he explicado, que tenían sobre todo más diabetes, muchos tenían catéteres y sobre todo predominaba la infección urinaria en estos pacientes. Y lo que vieron es que, pues que realmente la admisión en la UCI y la ventilación mecánica no aumentaba, y la mortalidad tampoco habían diferencias entre unos y otros, pero sí que tenían más morbilidad. Entonces, resumiendo un poco los factores de riesgo que vieron en pacientes no trasplantados y en los trasplantados, básicamente el resumen sería pacientes que llevan catéteres, pacientes que han tomado carbapenems previamente o que han estado colonizados, como veis aquí, por pseudomonas multiresistentes, obviamente tienen mayor riesgo de multi-Rs que un paciente que no lo está. ¿Vale? Entonces, este es un estudio que hicieron los compañeros del 12 de octubre, del doctor Aguado, y aquí lo que vieron es que, compararon en pacientes inmunocomprometidos, no solo trasplantados, sino hematológicos, pacientes con tratamientos, pacientes pues, reumatológicos, neurológicos, pacientes con inmunosuprimidos con biológicos. Y lo que vieron básicamente es que los factores de riesgo para tener una pseudomonas multi-R era la diabetes, la antibioterapia previa en los últimos 3 meses, la colonización previa obviamente por multi-Rs y el shock séptico otra vez. ¿Vale? De los que estaban colonizados por multi-Rs, un 80% no recibió la terapia adecuada empírica. ¿Vale? Entonces, dicho esto, los que tenían los casos de multi-Rs comparados con los no multi-Rs, pues sí que tenían mayor morbilidad, ¿no? O sea, tenían una estancia hospitalaria mayor, tenían un requerimiento de ingreso en UCI mayor y al final, pues, otras complicaciones como el Clostridium, que fue pues, 10 veces mayor, etcétera, etcétera.
Entonces, para resumir un poquito el tratamiento actual de la bacteriemia por Pseudomonas, bueno, quería comentar un poco la indicación de la combinación, ¿no?, terapéutica, porque muchas veces no sabemos si poner 2, si poner 1, qué evidencia tiene esto. Pues lo que hay en la literatura básicamente es que no está indicada la terapia empírica de por sí en todos los pacientes, en pacientes que tienen bacteriemia por Pseudomonas, no está indicada directamente, sino que hay ciertos beneficios de la combinación de antibióticos en algunos pacientes, ¿vale? Y en estos pacientes son básicamente los que tendrían o alto riesgo de resistencias, ¿no?, pues lo que hemos dicho, o sea, todos estos factores oxépticos, carbapenem previo, pacientes hematológicos con fiebre neutropénica, o pacientes quemados que también tienen alto riesgo de hacer una Pseudomonas multiresistente, o bien resistencias locales ya demostradas superiores al 10-15%. Estas serían las familias que tenemos ahora de antiseudomónicos, que luego revisaremos un poquito las nuevas cefalosporinas antiseudomónicas un poco más en detalle. Y básicamente lo que decía es que el beneficio, ¿no?, de esta combinación terapéutica con 2 antiseudomónicos es que, lógicamente, aumenta la probabilidad de una cobertura adecuada, ya que estos pacientes, como hemos visto, entre un 50 y un 70% no reciben un antibiótico dirigido, y ello directamente aumenta la mortalidad conforme pasa el tiempo desde la clínica hasta el momento que le pones el antibiótico, ¿no? Eso sí que ha demostrado una relación directa con la mortalidad. Y por tanto, la adición de un segundo antibiótico pues, nos ayudaría a evitar esto. ¿Dónde se ha demostrado que sea ser más útil? Sobre todo en la neumonía asociada a ventilador, ¿vale?, o en la neumonía intrahospitalaria, y en pacientes oncológicos y hematológicos, que sí que ha demostrado la mejoría de la supervivencia. Entonces os traigo un estudio que hizo una compañera, Daya Alba Sanz, que es una mayor mía de Valle, que estuvo en Belviche, y que básicamente ella cogió pacientes oncológicos con neumonía, o sea, con bacteriemia por Pseudomonas de origen respiratorio, ¿vale? Y lo que vio, hizo un retrospectivo y vio, y comparó el tratamiento inapropiado, el tratamiento apropiado pero solo con un agente activo, o el tratamiento apropiado en combinación con 2 antiseudomónicos. Y básicamente lo que vio fue que en pacientes oncológicos la terapia combinada con un beta-lactámico y un aminoglicósido sí que se asoció a una mejoría de la supervivencia, ¿vale? Y aquí veis la curva de supervivencia con la terapia combinada, la monoterapia o la terapia inactiva, ¿no? Entonces, en oncológicos claramente está demostrada la supervivencia con biterapia. Luego, ¿cuánto tiempo de tratamiento, ¿no?, que también es otra cosa que está un poco difusa en la literatura? En pacientes no hematológicos, no hemato-oncológicos, básicamente queda estandarizado que sean unos 10 días en pacientes que no son de alto riesgo, ¿vale? Pero en los pacientes que sí que son receptores de trasplante alogénico o con fiebre neutropénica, sí que se ha visto que básicamente la duración de 14 días compararon un tratamiento con duración de más de 14 días y menos de 14 días, y claramente la supervivencia salió a favor de una terapia de al menos 14 días. Incluso compararon la duración de 21 días en pacientes que tenían una bacteriemia de foco incierto, una bacteriemia de foco pulmonar, y compararon los grupos de menos de 21 días y más de 21 días. Y incluso salió a favor que en los pacientes con bacteriemia de foco pulmonar, es decir, la segunda curva,
eran los que claramente se beneficiaban de un tratamiento con duración de 21 días o más. ¿Por qué? Porque el foco pulmonar es el foco que no se puede drenar y que es donde hay más carga bacteriana. Vale, y para terminar, bueno, os quería resumir un poco los nuevos antiseudomónicos, que algunos ya los conocéis, pero básicamente para recordar el espectro de acción y cuándo estarían indicados por ficha técnica. Entonces, el ceftolozano tazobactam, sabéis que es es una cefalosporiana de cuarta generación y que es una antiseudomónica por excelencia, ¿vale? Que cubre más del 90% de pseudomonas multiresistentes y que se ha probado sobre todo para infecciones intraabdominales, en combinación con metronidazol, o itus complicadas o neumonías intrahospitalarias o asociadas al ventilador. Problemas, pues que no cubre las carbapenemasas de tipo KPC, OXA o B, las metalobeta-lactamasas, ¿vale? Pero si tenemos que cubrir un foco que claramente está producido por pseudomonas, es el mejor antiseudomónico. Después tendríamos la ceftazidima vivazam, que cubre un poco más de espectro, ya cubriría las carbapenemasas KPC y las OXA, ¿vale? Y lo utilizaríamos también para las indicaciones que os he dicho del ceftolozano y también para bacteriemias complicadas por BGNs en las que el tratamiento es complicado y las opciones de tratamiento son complicadas, ¿vale? O sea, sería para ableas, para AMC, KPC y también para pseudomonas, aunque la eficacia es un poco menor que la del ceftolozano, pero sigue siendo bastante buena, en torno al 80%. Luego el ceftobiprole, que también es otro antibiótico que todavía no disponemos de él, pero que, yo creo que cuando lo tengamos disponible, pues va a revolucionar el tratamiento de las metalobeta-lactamasas porque es el único actualmente que tendría un buen espectro de acción contra las beta-lactamasas, quitando la Streunam, ¿no? Y estaría indicado sobre todo pues, para eso, en neumonía social ventilador o la tiene en la comunidad y ya fuera de ficha técnica, como tiene actividad también contra gram positivos multiresistentes, pues también para infecciones de tejidos blandos, osteomelitis, etc. Y luego el meropenem vaborbactam, tampoco lo tenemos todavía disponible y básicamente sería un poco parecido a la cefta-avi, pero dejaría de cubrir un poco las carbapenemasas de tipo OXA48 con la ventaja pues, de tener la actividad bactericida para las infecciones intraabdominales que no tiene la cefta-avi. Y por último el imipenem relebactam, que la verdad es que yo es el que menos conozco porque ¿no? es el más nuevo que salió el año pasado y básicamente sería también la misma indicación, neumonía asociada al ventilador, bacteriemias por BGNs y tendría un poco la misma cobertura que el merovabor. Y como conclusiones, pues decir que la bacteriemia por pseudomonas tiene una alta mortalidad, sobre todo si la terapia empírica no es adecuada y por tanto tenemos que tener muy claros cuáles son los factores de riesgo de nuestro paciente de tener una carbapenemasa, porque ello se correlaciona directamente con la mortalidad. Los receptores de trasplante renal tienen alto riesgo de tener pseudomonas carbapenemasa, en torno a un 30-40%, y por tanto de tener una morbimortalidad elevada. El tratamiento combinado se ha de considerar en situaciones de alto riesgo de resistencia a nivel epidemiológico y en función de los factores del receptor, del Western. Y la resistencia emergente a los antibióticos, sobre todo a las pseudomonas, pues plantea que estén emergiendo estos nuevos antiseudomónicos que esperamos que poco a poco puedan ir saliendo más y tengamos disponibles, porque hasta ahora solo teníamos el ceftolozano, la cefta-avi y la ceftarolina. Y ya está, eso es todo. ¿Alguna pregunta? En una infección grave por pseudomonas,
la base que teníamos cuando éramos resis era que dar 2 antibióticos era tratar 2 clonas distintas que podían concurrir a una sola infección. Esto se puede determinar por análisis de laboratorio, ver si hay 2 clonas distintas con distintos perfiles de sensibilidad antimicrobiana. Bueno, yo he visto algunos artículos que siguen, lo han secuenciado, pero que no han descrito 2 cepas concomitantes a la vez. Sí que han descrito serotipos de alto riesgo de infección, pero a la vez a mí no me suena. Yo no lo he De visto. hecho, cuando van a hacer el antibiograma pican o recogen, no sé cómo decirlo, de las colonias, pican varias y hacen una dilución de unas cuantas, de una representación. No obstante, podría ser plausible, ¿no?, que a lo mejor se nos escapara alguna. De hecho, probablemente las infecciones no son monoclonales. Monoclonales es decir, por una cepa absolutamente única y fenotípicamente exactamente la misma. Los datos que mostrabas van un poco en sentido de esto que decíamos de dar un beta-lactámico siempre como hemoglicósido, ¿no? Y la verdad es que es la primera vez que La combinación los datos sí. efectiva. Pero ¿y la refrigeración? ¿Cuánto tiempo la alargarías? Bueno, la literatura pone 3-5 días hasta la efervescencia un poco de la infección. Es decir, que no son los 14. A eso iba mi pregunta. ¿El tratamiento combinado en realidad es para aumentar la